Bueno, es un honor para mí poder hablar sobre este libro porque considero que es una lectura indispensable para los docentes, pero es una lectura que se vuelve aún más relevante en un contexto global como el que tenemos, donde la corriente de lo popular y de lo mediático en TikTok y demás, está apuntalando fuertemente discursos que le niegan al otro su existencia, al otro que es considerado, al otro más bien que se lo anula por ser diferente, por ser pobre y por ser una minoría. Y a nivel mundial nos estamos enfrentando a discursos masivos que apuntalan la concentración económica, los discursos de odio y que nos hacen creer que lo que vivimos ahora y lo que construimos, los debates se dan sobre la nada. Este libro tiene la fortaleza de removernos de ahí y que es un lugar donde es bastante propenso caer, incluso para la Academia del Ecuador. ¿Y por qué digo esto? Porque este libro tiene la fortaleza de recordarnos lo incómodo que es el pensamiento crítico para las élites y para élites que en la mayoría de los casos, de lo que nos narra el contenido del libro, no saben a dónde van, élites que son ingenuas y que no tienen claro un proyecto nacional. Y creo que es un debate que lo estamos teniendo en este momento en el Ecuador, donde nos enfrentamos a retos que persisten como la pobreza, un tema que no se ha solucionado y que Carlos Larrea lo dice con claridad. Y me parece que también este libro tiene la fortaleza de construir cosas que se dan como hechos pues ciertos y que pueden aparecer en esta intoxicación de la coyuntura que tenemos como reales, ¿no? Como por ejemplo una falsa creencia de que el proyecto de república en el Ecuador tiene periodos de estabilidad que se dan alrededor de otras circunstancias políticas, pero que el libro te explica claramente desde los puntos de vista de algunos autores, ¿no es cierto?, que atraviesan por dimensiones económicas. Entonces, pensar en un Ecuador con estabilidad política sin un componente económico que lo apalanque no es posible, ¿ya? Y eso nos ayuda a entender un poco dónde estamos ahora y a qué momento político nos estamos enfrentando. Me parece que el libro también tiene la fortaleza de plantear otras preguntas relevantes que nos hacemos hoy, ¿no? Como la razón de ser del Estado, si la razón principal de ser del Estado es o no la seguridad. Preguntas tan relevantes como dónde reside el proyecto nacional y qué rol están jugando las élites en este proyecto nacional por acción o por omisión, ¿no es cierto? Y también me parece impresionante cómo este debate ha llevado también a mencionar aspectos tan relevantes como la dimensión internacional, los efectos en la política del Ecuador y te plantea temas tan interesantes, ¿no? Que además coinciden con, una vez más, la coyuntura, ¿no? Y ahora, en esta semana, el tema de USAID, el tema de cómo nació USAID, desde dónde fue pensado, sí, que esto me parece un tema importantísimo para entender la posición de política exterior que de hecho podría llegar a tomar, ¿no es cierto?, ahora Estados Unidos, y dónde está el Ecuador ahí, dónde ha estado históricamente ahí, me parece o sea, muy importante. Y también me parece relevante a la luz
de este texto que provoca mucho y del contexto que vivimos, el volver a pensar la universidad ecuatoriana y la academia ecuatoriana y el rol que tenemos ahí. Y para esto, y esta es una constante que lo encontré en algunas de los artículos del libro, en el de Enrique Ayala, me parece impresionante, ¿no? En la página 23 y 24, él relata y cuenta cómo en 1964 el gobierno impulsó las construcciones escolares de alfabetización, entregó fondos públicos a la educación popular. Punto seguido dice, apoyó a la escuela politécnica y se propuso limpiar las universidades de agitadores. Y esto que sucede en 1964 encuentra correlatos después y encuentra una continuidad, y esto te deja ver los procesos de larga duración que están presentes. Y este mismo debate acerca de la universidad lo rescata después Carlos Pastor y Diana Íñiguez, cuando dicen, ¿no es cierto?, el movimiento estudiantil, esto está en la página 138, casi al final de su artículo, derrotó el primer intento de modernización refleja de la universidad. Aunque hace poco la llamada Revolución Ciudadana pudo hacer lo que la dictadura militar no pudo. Y ahí cito un trabajo de Arturo Villavicencio, donde él dice, el sistema de educación superior del país se dirige a una suerte de colonialismo académico que niega la experiencia, la historia de la universidad ecuatoriana, e ignora su papel fundamental como repositorio de la cultura nacional que la está haciendo perder su sentido y su horizonte. Y yo creo que estamos viendo en los efectos del capitalismo académico sobre las universidades a nivel nacional esta realidad ya mucho más concreta. Y creo que tenemos que repensarnos desde ese punto de vista, ¿no? Proyectos de universidad en lo privado, ¿no es cierto? Y también un poco en lo público, donde nada que no te deje un rédito económico y no vaya al lado de... que no vaya de la mano de la tendencia STEM, esta tendencia que, como sostengo, le niega la posibilidad al otro de existir y que en el fondo es deshumanizante, es lo que está primando en la Universidad Ecuatoriana. No estoy hablando de estos espacios que son pensados desde la universidad pública, que cuentan con fondos que están destinados para eso, sino desde una sociedad que se está construyendo por fuera de estos debates, que no se cuestiona, que está ligada al inmediatismo y que cree que todo puede ser llevado desde esos parámetros, desde discursos encapsulados, vacíos, cortos, que no tienen una reflexión por detrás. Y por eso creo que es indispensable la lectura de este texto y bueno, también me parece que nos deja ver un poco cómo somos los ecuatorianos frente a la democracia y si pensamos que las salidas democráticas son viables para un proceso de desarrollo, ¿ya? El texto de Patricio Moncayo me dejó un aprendizaje muy interesante porque él nos deja claro que el camino de tomar una opción no democrática para lograr transformaciones está presente en la derecha, en la izquierda, estuvo presente en algunos lugares, y esto me parece también que es importante para entender el momento que estamos viviendo. Y para cerrar, y confieso que fue la sección más difícil para mí, la que más me retó, fue las últimas, ¿no? Que menos mal hay una experta en comunicación que ya hizo eso, ¿no? Y también el trabajo de Fernando Balseca, pero nos cuenta también desde el lado de entender la política, cómo es la relación entre los medios de comunicación y las élites, que en este momento lo vemos a nivel global con una importancia increíble, y que de cierta manera nosotros tenemos que saber descifrar y tener la estrategia suficiente como para poder tener un ámbito de acción, si es que tenemos una visión diferente, si es que no queremos que los discursos masivos que no nos dejan ver al otro diferente, que nos hacen satanizar al distinto y que son también discursos de odio se instalen. Entonces, por eso de verdad les recomiendo que lean,
porque este libro tiene además la virtud de tener distintos lugares de enunciación y de interpelarte estés donde estés. Yo creo que la mayor virtud es que escogieron bien a los autores y tienen unas líneas completamente distintas para explicar este tema de los años 60, la junta militar y las repercusiones, y estés en el lugar que estés del libro te va a interpelar. Y yo creo que eso es lo más importante en una época, el dejar que los discursos te interpelen, cuestionar tu lugar de enunciación y ir borrando estas líneas que en este momento parece que nos convierten en más intolerantes. Eso. Muchísimas gracias, Lorena.